Hola, mi nombre es Jorge Yaguno, soy profesor en el IPADE, en el área de factor humano y más recientemente en el área de análisis de decisiones. Vamos a hablar ahora sobre el Día de Muertos y la empresa. Hay mucho acerca de cómo las festividades en general se convierten en oportunidades comerciales para todas las organizaciones. Y bueno, desde que vas llegando a los centros comerciales por ahí de junio, julio, ya tienen toda la parafernalia para estas épocas. Mucha gente se molesta de que se confunde la parte del Halloween, la celebración típica en el mundo sajón, con el Día de Muertos, que es muy propio de México, y además ya declarado Patrimonio de la Humanidad en cuanto a su contenido histórico, cultural y riqueza. Las dos festividades en realidad comparten un cierto elemento de origen, aunque las prácticas propias del Halloween se nutren de una festividad que se llama el Samhain, que tiene que ver con el fin del verano, el momento de la cosecha. También se emparentaba con el tema de la celebración hacia la muerte porque significaba el renacimiento de la vida. En cambio, aquí en México, las festividades propias de los dioses del inframundo, Mitlantecutli y todo séquito y demás, más bien lo que festejaban era esta situación de renovación interna espiritual. Eventualmente las dos celebraciones llegan a juntarse en esta época porque cuando el Papa Gregorio III en el siglo VIII declara el día primero como el Día de Todos los Santos, y cuando celebran también los Santos Inocentes, y el día 2 el Día de los Adultos que han fallecido, estas dos celebraciones confluyen. El nombre de Halloween viene por ahí de la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, y de ahí el nombre de Halloween. Y en cambio en México la típica costumbre era poner el altar hacia el 29-30 de octubre y levantarlo el 2 de noviembre, cuando ya los muertos regresaban a sus tierras y demás. ¿Qué tiene que ver esto con la empresa más allá de la oportunidad comercial? Tiene que ver con un aspecto eminentemente humano y es las tradiciones. Nathan Branden, uno de los grandes autores en términos de sociología y comportamiento humano, repasando proyectos y trabajos que había hecho Joseph Campbell. ¿Se acuerdan de Joseph Campbell, el que escribió El mito del héroe? Un libro obligado para todo el que hace historias en Hollywood, en teatro y demás. Joseph Campbell se dedicó a estudiar mitologías y encontró ciertos patrones que se repetían en todas las culturas. Nathan Branden hace el paralelismo con las empresas y reduce a tres elementos, sintetiza en tres elementos lo que le da identidad a una organización humana, ya en términos operativos en el mundo actual. Dice que hay tres niveles. Por un lado están estas historias de origen, que en el mundo antiguo podríamos haber llamado leyendas, y que ahora se constituyen como historias de éxito. La historia del fundador cuando se enfrenta a una serie de adversidades y pone la empresa, o quizás el momento en el que la empresa logró remontar alguna crisis, o se abrió a mercados internacionales, o superó una competencia muy fuerte. Estas pequeñas historias, a veces muy grandes, a veces muy pequeñitas. Oye, tuvimos un super problema con un cliente y tal compañero fue más allá del deber y logró solucionarlo y el cliente estuvo muy feliz, y después de eso, recordar estas pequeñas cosas van mandando un mensaje. Este mensaje tiene que ver con que la organización humana pues es capaz de lograr objetivos más altos, de ir más lejos. Da orgullo pertenecer a una entidad, a una comunidad humana donde se logran cosas, donde alcanzamos metas, tenemos éxitos. Y viene el segundo nivel. El segundo nivel, decía Nathan Branden, estas historias de éxito tienen que conmemorarse, celebrarse anualmente. De forma ritualística, las debemos recordar en el tiempo. Estas cosas que le llamo tradiciones, las leyendas se convierten en tradiciones que rememoramos con el tiempo. Por ejemplo, el Día de Muertos. Por ejemplo, también conmemorar la Navidad. Además de la festividad propia, sea religiosa, sea cultural, está el hecho de que practicarla, adornar nuestros hogares, llevar a cabo las conductas propias de la época, nos identifican con un grupo humano, nos hacen parte de una entidad social, nos sentimos miembros de algo que va más allá de mí mismo. Y esto alimenta mi propia identidad. En la empresa pasa lo mismo. Tener tradiciones es rememorar historias de éxito, leyendas de origen que dan orgullo a los miembros de una organización. Cuando una empresa hace propio el establecer tradiciones, que la gente pueda sentirse vinculado con ellas, no se trata de hacerlo simplemente para honrar a grandes héroes del pasado, sino para estar trayendo a la fecha también los actos más recientes y conmemorando a los colaboradores que han logrado hacer cosas. Estas tradiciones me permiten vincularme con la organización, sentirme más allá que un simple colaborador contratado por un sueldo y sentirme parte de una comunidad humana que tiene un propósito. Y al final, el tercer nivel es que estas tradiciones que conmemoran estas historias de éxito tienen que aterrizarse en aspectos materiales. Tiene que haber objetos específicos que me señalen la tradición y por tanto la historia. Por eso el altar de muertos, por eso el papel picado, por eso el cempasúchil. Y si te vas a Halloween, por eso la calavera y por eso los disfraces. Estos elementos materiales son parte de la tradición.
nos ayudan a recordar y a remontarnos a los elementos originales. En toda empresa, que lo que quieres es construir una comunidad vinculada con la organización, con la misión y su propósito, gente que tenga esta lealtad para con la organización y para con la comunidad, lo que quieres crear es gente orgullosa de pertenecer a esa comunidad, gente que pueda rememorar con gusto y con alegría, pues estos eventos que son repetidos en el tiempo y que lo hacen sentirse parte de algo y que nutren su propia definición. Yo pertenezco a, yo soy de tal organización. Decirlo con ese orgullo porque saben que esa organización tiene una cultura propia, tiene una identidad propia y que celebramos a través de las tradiciones. Y entre este aspecto, pues si bien hay que reforzar las tradiciones propias de la organización, también hay que reconocer y saber honrar las tradiciones culturales, sociales, en las cuales está embebida la organización. Si tu empresa está en México, pues no niegues el que las personas puedan de pronto hacer una pequeña celebración muy propia, como es poner su altar de muertos, estas cosas. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo que la cultura social en la cual están inmersos inocule también ese espíritu dentro de la organización. Es decir, no estorban, al contrario, nutren para después fomentar las propias tradiciones de la organización. Si haces esto, construyes culturas fuertes, y las culturas fuertes son las que remontan cualquier adversidad. Así que, feliz Día de Muertos. IPADE.